Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Vamos casi culminando el mes de agosto y la palabra de Dios nos sigue guiando, nos sigue alentando. Recibamos el Evangelio en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Ven Espíritu de Dios sobre toda esta comunidad del Evangelio diario. Ven y abre nuestro entendimiento, regálanos los dones necesarios. Ven Espíritu Santo y haznos dóciles como discípulos que escuchamos a los pies del Maestro. Espíritu Santo, que la palabra que hoy vamos a escuchar transforme nuestras vidas, que hoy podamos poner en práctica lo que aprendamos de este Santo Evangelio. Amén. Les comparto el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículos 31 al 37. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comenzaban estupefactos a comentar: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús habla con autoridad, su palabra tiene autoridad. Los demonios le obedecen, los enfermos se curan. La palabra que predica tiene autoridad. ¿De dónde viene esta autoridad? ¿De dónde le viene a Jesús esta autoridad? Esta gracia tan especial. Los demonios se someten. Su palabra tiene poder. La autoridad en Jesús la da la coherencia de vida. La autoridad en Jesús viene de una profunda espiritualidad, una espiritualidad auténtica, que no es de fachada. Es que Jesús tiene una auténtica relación con Dios. Es que Jesús no es una persona doble, no es un hipócrita. Su fe es verdadera, su fe es auténtica. Jesús, lo que vive en su corazón es lo que hace en la cotidianidad. Y eso le genera una comunión con Dios tan poderosa que lo que Jesús hace está totalmente identificado con el poder y la gracia de Dios. Usted y yo contamos con esa autoridad. Cuando tú hablas con autoridad. Lo que tú dices impacta a los demás. Cuando tú rechazas, repeles al demonio de tu hogar, el demonio huye. ¿Verdad que eso se pone en duda? Incluso ustedes le tienen mucho miedo al demonio. Padre, escuché ruidos. Padre, venga y ore por mí. Padre, óreme porque siento una persecución del enemigo. Todo católico, todo cristiano debería estar en un nivel espiritual de que el demonio no pudiera acercarse a su casa, a su vida. Porque una persona que comulga, una persona que lee la Escritura, una persona que está en la gracia de Dios, en vida de oración, tiene autoridad sobre el demonio. Pero ¿saben por qué no hay autoridad sobre el enemigo? Porque le tenemos puertas abiertas y no podemos hablar con autoridad. Entonces,
¿Será que esto está bien? ¿Cuánta santidad nos falta? ¿Cuánto nos falta para parecernos a Jesús? Para tener sus mismos sentimientos. ¿Cuánto nos falta para tener esa autoridad de Dios en nosotros? Fuimos creados por Dios para ser hijos de Dios. Y un hijo de Dios tiene que ser como Jesús. Una persona de autoridad. Que le diga a la enfermedad, vete y se va. Que le diga a la tempestad, cálmate y se calma. Pero a veces el cristiano le da una orden al demonio y el demonio se ríe, se burla. Porque le dirá al demonio, ¿usted qué me va a decir a mí si usted vive en pecado, si usted trabaja para mí, si usted ha pactado conmigo sin darse cuenta? ¿Cuánta autoridad nos falta en la iglesia? Elías, uno solo, enfrentó a 450 falsos profetas de Baal con una palabra de autoridad. ¿De dónde le venía esa autoridad? De una relación con Dios, porque su palabra no se la inventaba él, porque era palabra de Dios. Alguien tiene autoridad si se le da autoridad. Dice Jesús a Pilato cuando Pilato le dice, bueno, ¿y acaso tú eres rey? Dijo, sí, claro, yo soy rey. Y Pilato le dijo, pero mira que no hablas ni te defiendes, yo tengo autoridad para darte libertad o para condenarte. Dice Jesús, esa autoridad no la tendrías sobre mí si mi Padre no te la hubiera dado. Toda autoridad viene de Dios. La autoridad nos la da Dios. Elías tenía autoridad porque en su boca había una palabra que quemaba, que venía de Dios. Nos falta autoridad porque no leemos la palabra. Entre uno más lee la palabra de Dios, tiene más autoridad. Como cuando en el ambiente civil cotidiano se dice, esa persona es una autoridad en ciencias sociales, es una autoridad en ciencias del derecho. ¿Y qué significa que es una autoridad en medicina? Significa que ha pasado muchas páginas a la izquierda. Significa que conoce mucho. Cuando usted y yo conocemos mucho de Dios, nos acercamos mucho a Dios, hemos comido mucha palabra de Dios, vamos adquiriendo autoridad. Vamos adquiriendo esa autoridad que viene de Dios. Si hiciéramos uso de la autoridad que tenemos, entonces tendríamos la autoridad que tiene un profeta, un sacerdote, un rey. Oye, ¿usted se imagina en una sola persona combinar estas tres autoridades? Sacerdote, profeta y el rey. Pues desde el día de nuestro bautismo tenemos esta autoridad. Pero esta autoridad también se puede perder. La autoridad se pierde cuando no soy coherente. La autoridad se pierde cuando no ejerzo mi papel. Cuando no hago lo que tengo que hacer. Y entonces uno ve la cantidad de católicos, de cristianos que han perdido esa autoridad. Pero en el camino de Dios siempre hay oportunidad para el arrepentimiento. Por ejemplo, Sansón había perdido la autoridad. Ya no tenía fuerza, ya lo tenían dominado. Porque se dejó seducir por Dalila. Pero le rogó a Dios y pidió misericordia. Y aunque lo habían cegado, él le pidió a Dios una oportunidad y la fuerza le volvió. Volvió a tener autoridad, volvió a tener su autoridad, su fuerza. Pues yo hoy te digo, aunque en los caminos tortuosos del pecado hayas perdido la autoridad, aunque tu palabra no tenga fuerza en tu hogar, tus hijos no te obedezcan porque no has sido una persona de testimonio, porque ¿cómo le vas a decir a tus hijos vayan a misa si tú no vas? ¿Cómo les vas a decir confiesen si llevas 20 años viviendo en pecado? Aunque hayas perdido esa autoridad, hoy quiero decirte que como Sansón, puedes llorar tu pecado y puedes volver a Dios. Y puedes empezar a ir ganando autoridad. Empiezas a orar, te confiesas, empiezas a ir a la iglesia. Y poco a poco
vas a ir recobrando esa autoridad. Y llegará el momento, si sigues este caminito, querido hermano, llegará el momento en que el demonio a lo lejos lo verá usted y huirá. No soportará la presencia de Dios en ti. Recobrará la autoridad, porque estamos llamados a eso. Hoy yo te invito a creerle a Jesús de Nazaret, que tiene autoridad de expulsar toda fuerza enemiga en mi vida, en mi familia. Tiene autoridad para sanar al enfermo, para calmar la tempestad. Es que su palabra tiene poder. Una sola palabra de Jesús basta para sanar, para liberar, basta para llevarse cualquier mal estado de ánimo y devolverte la alegría y la felicidad que tal vez por decisiones mal tomadas o por envidias o lo que haya sido, has perdido. Dios te puede devolver la gracia y su bendición. Recibe hoy esa bendición creyendo que Dios tiene autoridad. Pues con autoridad sacerdotal hoy te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declaro que será un gran día para ti. Creo que hoy te encontrarás con la bendición de Dios. Ve y comparte esa bendición con todos.